Hola, soy Andrés Lores y no, hoy no vamos a hablar de motos. No, sí. Hoy vamos a hablar de motos. Sí, ya sé que la intención es agarrar la motocicleta e irnos a donde nos lleve el viento. Pero en pleno siglo XXI, ¿por qué no sacarle un poquito de ventaja a la tecnología? Es por esta razón que aquí les voy a presentar mis 10 apps favoritas para la motocicleta. Antes de empezar, no olviden suscribirse, tocar la campanita para recibir las notificaciones, darle like, comentar y compartir. La número 10 es Relief. Relief, si bien no es la aplicación más útil que podamos conseguir, sí es bastante divertida. Simplemente la abres, pones el nombre de la ruta, el que tú quieras, y le pones iniciar. En ese momento Relief va a empezar a grabar todo tu trayecto. Una de las ventajas de Relief es que según te vayas parando puedes ir tomando fotografías y Relief las va a ir guardando. La versión base de Relief es gratuita y la puedes descargar tanto para Android como para iOS. Sí hay una versión de paga que te va a costar unos $5 mensuales, es decir, unos 100 pesos al mes, y te va a dar algunos extras como poner ya bastantes más fotografías, poner música, etc. La verdad yo estoy muy contento con esta versión base y no necesito nada más. Al final de tu trayecto simplemente pones detener y Relief va a hacer una animación de toda tu ruta, incluyendo las fotografías que tomaste. Y entonces estás listo para poder compartirlas con quien tú quieras. Seguimos con otra aplicación y esta vez es de navegación, la famosísima Waze. Waze es una maravilla para todos los que conocemos esta aplicación. En lo personal, Waze yo la uso más en distancias cortas y sobre todo en ciudad. La interfase de Waze es bastante agradable y su configuración muy sencilla. Podemos escoger, por ejemplo, si evitar rutas con peaje o no, así como escoger si queremos caminos de tierra. Al mismo tiempo podemos escoger el tipo de vehículo, en este caso motocicleta, y también el tipo de combustible que queremos utilizar. Además de otras muchas opciones que nos da Waze en su configuración. Al estar construido en comunidad, Waze nos da toda la información en tiempo real y podemos ver calles cerradas, obstáculos en la vía, tráfico, inundaciones, obras y también la policía. Y es por esa razón que Waze en algunos países ha tenido algunos problemas, ya que a las autoridades no les agrada mucho pues que estén ahí informando en dónde andan. Mi aplicación favorita número 8. ESR. Eat, Sleep, Ride. La interfase de ESR realmente es la que menos me gusta, pero no por nada es la aplicación más descargada por los motociclistas y tiene muy buenas funciones como el poder grabar y compartir con los demás las rutas que hayas hecho. Además también funciona como una red social donde puedes compartir posts, noticias e inclusive puedes ver algunas promociones, y esto a la gente le gusta bastante. Además tienes tu dashboard y tienes tu garage con la información de tu motocicleta. Pero sin duda alguna la mejor función de ESR es su crash light. Eso quiere decir que en el momento en el que tú tienes un accidente, el crash light lo detecta y entonces manda una señal de auxilio. No creas que por dar un frenón, por detenerte o porque se te caiga el celular, se va a activar el crash light. La verdad es que está bastante bien diseñado. Y lamentablemente la mejor función que tiene ESR, que es justamente en mi opinión el crash light, no es gratuito. Así que ni modo, se va a tener que pagar por ella. ¿Qué tal? Aquí Jacinto reportando desde el Salto del Chico y el clima está del carajo. Yo pensé que no iba a llover, pero vale madres. Regresamos contigo al estudio, Andrés. Es por esa razón que mi aplicación favorita para el clima es AccuWeather. AccuWeather es la aplicación más descargada y más utilizada con respecto al clima que existe en el planeta. Y es además la más precisa, y a pesar de que aquí en México es difícil darle al clavo con respecto a eso, se acerca bastante. Con AccuWeather no únicamente tienes una visión satelital de la nubosidad, las precipitaciones, etcétera, sino además, como muchas otras, pues tienes la opción de ver el clima con respecto al día, a la hora, etcétera, cómo se va a poner todo, así que es más que suficiente.
AccuWeather tiene una versión que ya es pagada, en donde puedes quitarle la publicidad, pero la verdad es que no hace falta. AccuWeather es gratuita y tienes toda la información que necesitas. Mi aplicación favorita número 6 es Life 360 o Life 360. Esta aplicación es una maravilla, ya que se pueden hacer distintos grupos o puedes compartir tu ubicación con una sola persona y van a estar monitoreándose. Y es muy bueno, inclusive cuando tú vas rodando con tu mismo grupo, se pueden compartir la ubicación entre ustedes y estar todo el tiempo en comunicación en caso de que se llegue a partir el grupo o algunos se lleguen a separar. Siempre están monitoreándose. Pero sí, la básica es gratuita. Si quieres algo más de Life 360, vas a tener que pagar un historial extendido y algunas otras cosas que te ofrecen, pero es muy buena aplicación. Una aplicación más de navegación, por si te lo estabas preguntando, sí. Google Maps. Google Maps es una de las reinas en las aplicaciones de navegación. Además, en este 2020, Google Maps acaba de añadir la opción de ponerlo en motocicleta, así que bien por Google Maps. Google Maps yo la uso para viajes de medios a largos porque además te da la increíble opción de poder crear tus propias rutas. Lamentablemente Google Maps únicamente te da la opción de poner 10 puntos en la ruta que estás creando, así que está un poquito limitado en ese aspecto, pero sigue siendo una magnífica aplicación. Una aplicación fenomenal, AutoAssist. Esta aplicación te la recomiendo muchísimo. De entrada tienes tu garage con los datos de la motocicleta, pero además puedes añadirle un montón de cosas, por ejemplo, cuándo le hiciste el último servicio, cuándo le toca el siguiente, los costos del mismo. Puedes guardar tus documentos, tu licencia, tu tarjeta de circulación para tenerlo siempre a la mano. Además, bueno, todo tipo de récords de combustible, de cambio de llantas, historial de gastos, historial de servicios, recibos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que necesitas saber de tu motocicleta en una sola aplicación. ¿Y te estabas preguntando si había algún problema con esta? Sí, que al igual que muchas otras, la función básica es muy buena, pero solamente te permite guardar los datos de una sola motocicleta y algunas otras cosas que vas a obtener si pagas por el upgrade. Y ahora viene el momento de mi aplicación favorita para navegación. Es Scenic. Scenic es la única aplicación de navegación realmente enfocada a los motociclistas, exclusiva para motociclistas. Scenic definitivamente la uso para viajes largos. Al inicio de la aplicación, como muchas otras, tienes tu dashboard y tienes tus motocicletas con la información. Y lo más interesante de Scenic es que puedes crear tus rutas con hasta 200 puntos. Y crearlos es muy sencillo, simplemente pones los puntos en donde quieres ir y es muy fácil moverlos, es muy fácil borrarlos, hacer lo que tú quieras. Una de las enormes ventajas que tiene Scenic además es que en el momento si tú te llegas a desviar en algún punto, Scenic lo que va a tratar de hacer es regresarte al punto desde donde te desviaste. La gran diferencia con Google Maps que te va a redireccionar y eso es un dolor de cabeza. Sí, la versión básica la puedes descargar, te puedes registrar y la puedes empezar a usar. Pero si tú quieres sacarle un poquito más de jugo, Scenic te va a costar unos $20 al año por la versión pagada. Scenic funciona por créditos. En el momento en el que tú te registras en Scenic te van a regalar cierta cantidad de créditos, las cuales puedes usar para descargar mapas y hacer algunas otras cosas, pero al final si te terminan los créditos vas a tener que comprar más. No está de más que sepas que puede pasar eso. La aplicación que más te recomiendo que descargues sobre cualquier otra de las que hemos estado hablando es la aplicación de la Cruz Roja. Desde luego esta no suple en absoluto un curso de primeros auxilios, así que en esta aplicación vamos a poder encontrar en una de las secciones, por ejemplo, una serie de auxilios para alergias, ataques de ansiedad, atragantamientos, asfixias y convulsiones, entre muchas otras. Además, en otra de las secciones de los primeros auxilios vamos a encontrar ayuda para crisis asmáticas, sangrado, fracturas y en cada una de estas la manera de actuar, así como una serie de preguntas y respuestas. Así que ya sabes, descarga la aplicación de la Cruz Roja porque es de mucha ayuda. Ahora sí, escuincla. Vamos a ver.
¡Ay, pendeja! Joder. Y finalmente, la mejor aplicación de todas las que te he mencionado. Con la aplicación de Hablando de Motos vas a tener acceso a muchas fotografías y tips de todo lo que no debes hacer. Por ejemplo, cómo acostar la moto, cómo intentar levantarla de la manera incorrecta, cómo joderse la espalda por tratar de levantar la moto de la manera incorrecta, olvidar poner el periquete, volver a acostar la moto por no poner el periquete, poner el casco en el piso mientras descansas y desde luego lo último en moda para salir a rodar. Estas fueron mis 10 aplicaciones favoritas para la motocicleta. Listo, esto ya quedó. Si tú tienes alguna otra sugerencia con respecto a aplicaciones, por favor déjalo en los comentarios, danos el tip y a ver si más adelante podemos hacer otro video con respecto a aplicaciones. Mientras tanto, no olvides suscribirte, darle a la campanita para recibir las notificaciones, dale like y sobre todo comparte. Mientras tanto, nosotros nos vemos en el próximo video. ¿Qué tal? Aquí Jacinto reportando desde Salto del Chico. ¿Qué tal? Aquí Jacinto reportando desde Salto del Chico. El clima está del carajo. Yo pensé que no iba a llover, pero está de la mierda. Regresamos contigo al estudio.